el terrorismo en el Perú en el siglo XX. Bueno, especialmente representado por Sendero Luminoso y el MRTA. Se entiende como un fenómeno violento surgido en un contexto de profundas desigualdades sociales, autoritarismo estatal y radicalización ideológica en zonas rurales. Según Carlos Iván de Gregory, en 2009, el surgimiento de Sendero Luminoso se explica por una combinación de desigualdades estructurales, autoritarismo estatal y radicalismo ideológico en sectores rurales del país. Página 143. Ahora vamos a hacer una pequeña relación entre las semanas y las clases que hemos visto. Comenzamos con la semana 9. Sobre la reforma agraria vimos cómo la exclusión y la marginalización del campesino generaron resentimientos sociales que facilitaron la radicalización de grupos como Sendero Luminoso. La reforma no logró integrar plenamente a las comunidades campesinas, lo que alimentó conflictos y descontentos. Ahora, en la semana 11, nosotros vimos crisis económicas. Durante la crisis económica de los años 80, la hiperinflación y el desempleo, la crisis social, crearon un ambiente propicio para el crecimiento de la violencia y el terrorismo, ya que muchas personas se vieron afectadas por la pobreza y también por la falta de oportunidades. En la semana 12, nosotros vimos los conflictos internos y las respuestas del Estado. Estas destacaron las políticas contrasubversivas y el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. Aunque las acciones también implicaron violencia y violaciones a los derechos humanos y afectaron a comunidades campesinas de nuestro país. Bueno, recordemos que ante el surgimiento y rápida expansión de Sendero Luminoso en zonas rurales de Ayacucho, por ejemplo, fue la incorporación estratégica de jóvenes campesinos con educación básica. Estos mismos fueron expuestos a discursos radicales en el sistema educativo local, senderistas. Es aquí donde encontraron en el poder senderista una vía concreta de ascenso social. Según de Gregory, estos jóvenes eran política y socialmente disponibles. Habían sido educados en colegios que, aunque eran precarios, promovían una visión crítica del país. A esto lo llamaban idea crítica del Perú. Es aquí en donde ellos mismos cuestionaban el orden social de forma confrontacional. Al mismo tiempo, enfrentaban una realidad de exclusión social. Pese a haber accedido a cierta escolarización, no encontraban oportunidades reales en el mercado laboral ni a través de la migración. El mito del progreso que recibían en clase parecía cada vez más lejano, y es ahí, en ese vacío, que Sendero Luminoso les ofreció algo tangible: poder, identidad y transformación. Allí se muestra claramente cómo Sendero aprovechó la brecha generacional educativa para consolidar su base rural a través de la seducción del poder, especialmente en un contexto de descentralización estatal y vacíos institucionales. Una de las consecuencias más graves del conflicto armado interno en nuestro país fue el desplazamiento forzado de más de 600.000 personas, en su mayoría provenientes de comunidades rurales. Estas personas se vieron atrapadas entre dos fuegos: por un lado los grupos subversivos como Sendero Luminoso y por otro las fuerzas del Estado. En medio de esta violencia, miles de familias abandonaron sus hogares, tierras y costumbres para huir del peligro, muchas veces hacia zonas urbanas donde enfrentaron nuevas formas de exclusión, pobreza y discriminación por parte de los pobladores que vivían en aquellas zonas. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto dejó más de 69.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Esto generó traumas colectivos profundos que aún afectan a muchas comunidades, ya que esta violencia marcó no solo a las personas desplazadas, sino también a toda la población, evidenciando la marginación histórica de las poblaciones andinas y amazónicas. Y recordar estas consecuencias nos permite reflexionar sobre la necesidad de justicia, reparación y no repetición de esos acontecimientos. A continuación, podremos ver algunos testimonios de personas que sufrieron muchísimo durante la etapa del terrorismo y nos cuentan su experiencia. Señora Leonila, ¿cómo vivió usted la etapa del terrorismo aquí en Lima? Para mí esa época fue muy triste. Yo al menos tenía la edad de 28, 30 años, yo tenía 2 hijos y mi esposo trabajaba en Miraflores.
cerca a donde reventaron el edificio, que es Tarata. Y para mí fue muy triste que él vaya a trabajar, regrese tarde, a veces no había ni movilidad, no había nada, reventaban los puentes de Atocongo, Alipio, era bombardeos por aquí, por allá se escuchaba algo horrible, mercados no había querosene para comer, lo único que podíamos seguir es prender leña, poner 2 ladrillos y prender palos para poder cocinar y comer así, de esa manera. Y también la etapa muy triste para mí fue que mis padres estuvieron en Ayacucho, mis hermanos, y ahí era la preocupación tan grande, lloraba día y noche porque no sabíamos cómo estaban, no había comunicaciones y solamente se escuchaba que por cada esquina entraban los terrorismos, el terrorista, mataban uno por uno a los que salían a la calle, apenas salían, pum, les disparaban. Eso era horrible, horrible, fue muy triste y no quisiera que se vuelva a repetir nunca, jamás acá en el Perú o en el mundo. Señora Erika, ¿cómo vivió usted la etapa del terrorismo en Lima? Fue una experiencia un poco dura para mí porque en esa época yo tenía 14, 15 años y mi papá trabajaba en Miraflores porque en esa época hubo una fuerte explosión, fue un atentado que salió en todas las noticias. Fue el atentado de Tarata, donde estalló un coche bomba y mi papá trabajaba en Miraflores, a una cuadra de la calle Tarata, exactamente en Los Pinos. Y fue fuerte para nosotros porque al enterarnos de las noticias pensamos que había podido pasarle algo a mi papá, estábamos muy preocupados porque casi la explosión fue como una cuadra o 2 cuadras allá en Larco, en Miraflores. No estábamos tranquilos hasta comunicarnos con mi papá, hasta que llamemos al teléfono fijo de su oficina, porque en esa época pues no habían celulares, mensajes, nada, y era una incertidumbre, fue lo que pasamos muy fuerte. Fue muy fuerte, en verdad. Y entre otras experiencias que tuve con el terrorismo fue la escasez de alimentos. Me acuerdo que mi mamá nos mandaba a hacer cola para conseguir pan, leche, azúcar, todas las necesidades básicas para el hogar. Había que hacer grandes colas, que hoy los jóvenes de repente lo ven así, wow, ¿no? Increíble de creer, pero en verdad pasó y lo vivimos. Y fueron los recuerdos que tengo, ¿no? Después de analizar las causas, consecuencias y escuchar los testimonios, podemos decir que la forma en la que el Estado enfrentó el terrorismo durante el siglo XX no fue la más adecuada. Si bien era necesario actuar frente a la violencia de grupos como Sendero Luminoso, muchas de las medidas se centraron únicamente en una respuesta militar, sin atacar las causas estructurales que originaron el conflicto. Por ejemplo, vimos que una de las causas más importantes fue la exclusión de jóvenes del campo, especialmente en regiones como Ayacucho, que pese a recibir cierta educación, no encontraban oportunidades reales. Este vacío fue aprovechado por Sendero para ofrecer poder y pertenencia en un contexto donde el Estado estaba prácticamente ausente. Eso nos muestra que la violencia no surgió de la nada, sino de una larga historia de desigualdad. Como consecuencia, más de 600.000 personas fueron desplazadas y miles murieron o desaparecieron. Las entrevistas que realicé lo confirman. Tanto en Lima como en zonas más alejadas, las personas vivieron con miedo constante, no solo por los atentados terroristas, como el de Tarata, que fue muy recordado, sino también por la incertidumbre de que sus familiares no llegaran a casa, la escasez de alimentos, el miedo de usar un transporte público y la sensación de estar desprotegidos por completo. Además, una de las entrevistadas contaba cómo vivía preocupada por su familia en Ayacucho, la región más golpeada por este conflicto. Esto evidencia que no solo hubo violencia directa, sino también una profunda herida emocional y social que afectó a miles de familias peruanas. Por eso, creemos que una alternativa de solución habría sido que el Estado no solo responda con armas, sino que refuerce su presencia en las zonas más vulnerables, con educación de calidad, salud, empleo digno y oportunidades reales. Una política integral que combine seguridad con desarrollo. También debió garantizar justicia para las víctimas y generar espacios de reconciliación real. Solo así se hubiera podido prevenir no solo el crecimiento del terrorismo, sino también su impacto devastador en tantas vidas. Muchas gracias.